Muy buen día a todo el público que nos vea a través de las redes y en esta ocasión, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y perdón si enfatizo, es Día Internacional de la Mujer Trabajadora en su origen, tenemos invitado al Subcolmex, específicamente a la compañera María Elena Sánchez, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, para que nos platique sobre sus experiencias y también para ver cómo el papel de las compañeras trabajadoras ha sido tan importante en el Subcolmex. A mí ya me falla la memoria, sin embargo, me parece recordar que el Subcolmex es de los sindicatos que han tenido muchas secretarias generales. Recuerdo vagamente, por ejemplo, a la compañera Ninel y a otras compañeras que han encabezado este importante sindicato. Entonces, damos la bienvenida a María Elena, bienvenida. Y está también con nosotros el compañero Roberto. Roberto es el secretario de Relaciones Exteriores, así se llama, de este sindicato, y hay que decirlo, ha sido una pieza clave en la reciente huelga, eh, victoriosa huelga que tuvo este sindicato. Y por supuesto, el secretario general del SUTIN, el compañero Ricardo Flores Bello, que ha pasado ya por todas las secretarías o casi todas las Casi todas. secretarías del Comité Ejecutivo Nacional del SUTIN. Sean pues todos bienvenidos. Gracias. La Eh, pregunta primera, Marielena, y es obligada. ¿Quién es Marielena Sánchez Hernández y cómo llegó a la posición que actualmente tiene en el Subcolmex? Eso no me preguntes cómo llegué. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Pues Marilena Sánchez es una mujer, yo diría, aguerrida, comprometida y muy responsable, ¿sí? Entonces, inicié mi trabajo en el Colegio de México y adentrándome también a las cosas sindicales, porque anteriormente pues no tenía yo, no había ningún sindicato donde yo trabajaba, que eran empresas privadas. Entonces inicié como que viendo de qué se trataba, cómo se movía, qué hacía, y efectivamente hubo muchas mujeres secretarias generales que me antecedieron y muy buenas, la verdad, desde nuestra precursora que fue Teresa Ulloa, que fue la que inició todo el sindicato y que me cuentan era una mujer muy, muy entrona y que finalmente se pone parejos ahí hasta las autoridades, ¿no? Entonces, a partir de eso y después varias secretarias generales como Ninel, como Consuelo, como Socorro Chávez, también sí ha habido varias intervenciones de las mujeres. Entonces, con todas estas figuras, pues yo me inicié y me fui dando cuenta que la mujer podía tener cargos sindicales, ¿no? No había, dentro del Sudcolmex, no había como esta barrera de decir, porque tú eres mujer, no puedes, ¿no? Siempre hubo esta disposición y había mucho más cargos que ocupábamos las mujeres. Entonces, a partir de eso, pues bueno, pues yo me voy a formar y voy a iniciar como mi trabajo. Sindical, inicié con algunas comisiones, participando en comisiones revisoras. Mi primera incursión en comité ejecutivo fue en la Secretaría de Actas y Acuerdos, y también estuve por ahí un periodo. Y conociendo todo lo que se movía, porque no es lo mismo estar dentro de la base, ahí a estar en el comité ejecutivo. Las situaciones son totalmente diferentes, se enfrenta uno a muchísimas cosas, inclusive de estar en una secretaría, estar de secretaria general, es un abismo impresionante, ¿no? Entonces, pues así inicié y después pues ya me postulé para secretaria ejecutiva, secretaria general, y la primera ocasión que vino con alguna planilla, pues no quedé yo como secretaria general. Y ya posteriormente, pues bueno, hubo esta decisión, que fue una decisión muy dividida, he de decirlo, que fue como que un poquito más de la mitad por lo que ganamos nosotros como comité ejecutivo, pero pues sí empezamos a trabajar y todo. Y pues, ¿qué te puedo decir?
en lo de la huelga, pues ya te hablaré un poquito más adelante para que vayamos como que paso por paso en esta entrevista. Gracias, María Elena. ¿Cómo está constituido el sindicato que representas? ¿Cómo está constituido? Pues tenemos 11 secretarías, que es el secretario general, que está a mi cargo ahorita, tenemos secretario del Interior, tenemos secretario de Finanzas, Trabajo y Conflicto, secretario del Exterior, Prensa y Propaganda, Acción Femenil, que ahora ya le cambiamos el nombre, ya nos hemos estado adaptando en Acción Femenil y Género, ¿no? También de acuerdo a las situaciones que ahora se presentan. También tenemos secretario de Deportes, también tenemos, eh, creo que nada más, ¿verdad? Creo por ahí. No sé si se me escapa. Socioculturales, previsión social. O sea, yo creo que todas las cosas que necesita el trabajador para acercarle todos estos procedimientos que ahora son eso. Yo creo que los secretarios nos convertimos en gestores de muchas situaciones, ¿no? Y también nosotros somos un sindicato pequeño, somos 255 trabajadores, que tenemos por ahí algunas plazas que nos han cubierto. Ahorita activos somos 224. Entonces, conformado por la mayoría de mujeres. Mujeres, ¿Qué porcentaje, María Elena? tal vez el 60%, el 70% son mujeres porque nuestra plantilla, hace un rato lo mencionaba, pero nuestra plantilla es del área secretarial, o sea, trabajo administrativo que realizan las compañeras. Entonces, la mayoría somos mujeres. Ujú. Y Sudcolmex es un sindicato que ha sido integrante, pues, no sé si desde su fundación, pero sí ha sido integrante durante mucho tiempo de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Incluso en algún tiempo fue parte de la Comisión Política. Y esto ha permitido que el Sudcolmex esté presente no únicamente en el colegio, sino en el conjunto del sindicalismo de trabajadores del conocimiento. ¿Y cómo ve el Sudcolmex, cómo ve la Secretaría General y el Secretario de Relaciones del Sudcolmex el problema, la situación del sindicalismo, particularmente de trabajadores del conocimiento y en particular de las compañeras trabajadoras? Pues hacia el exterior, yo creo que hay pues lo voy a decir como lo pienso porque además en algún momento lo he expresado, creo que es una falta de unidad. ¿De unidad por qué? Porque si bien esta coordinadora ha querido incluir a todos los sindicatos universitarios, es muy complicado que lleguen a alguna posición entre todos. Difícilmente en sus reuniones se, se, se llega a algo que nos beneficie a todos. Y es lógico, porque uno como sindicato, yo creo que vamos buscando pues las mejoras hacia los trabajadores, que muchas veces en otras instituciones pues no se pueden dar. Tal vez porque nosotros somos un sindicato pequeño, tal vez otros sindicatos son muy grandes y es complicado tener como este acercamiento con las autoridades y inclusive con el gobierno para llegar a algo como unión y como entre todos obtener algún beneficio, ¿no? Yo lo veo por ahí y pues las mujeres trabajadoras pues también es lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí, aunque se diga que muchas veces ya la mujer ha estado escalando y ha roto todos estos techos de cristal, difícilmente se rompe. Y yo creo que, eh, no sé, yo hablo por mí, al llegar a la Secretaría General, he visto muchas cosas que de repente no lo toman en cuenta uno porque es mujer, ¿sí? Muchas veces está uno en una mesa de diálogo con puros hombres y, sí, sí, está bien, ajá, nada más el saludito y todo, y lo que expresa uno como que no es relevante, ¿no? Entonces creo porque los sindicatos han sido como siempre de hombres, ¿no?
Inclusive puedo decir que la marcha del 1 de mayo pasado me sucedió porque alguien dijo en ese momento, todos los secretarios generales tienen que ir enfrente de la marcha. Yo estaba ahí y dije, pues a mí me toca enfrente, ¿no? Entonces se forman todos los compañeros que eran de muchos sindicatos y de sindicatos grandes. Entonces los telefonistas, los aviadores, o sea, muchos, los de RTP, no sé, o sea, había muchos que, o sea, a mí me parecieron hasta, o sea, perdón, ¿eh? Pero es como caciques, ¿no? Y yo, bueno, pues me toca aquí. Pero todos iban enfrente, hicieron una fila hombres. Y entonces yo me quise meter ahí, y un compañero, no sé de dónde era, la verdad es que no recuerdo, pero que me empujaba para sacarme de la fila, que yo fuera atrás, adelante no, adelante iban todos los hombres, ¿no? Aunque fuera secretaria general. Y pues yo también me puse al tú por tú con él, o sea, no me empujes porque yo también soy secretaria general, o sea, dame mi lugar, ¿no? Entonces hubo como que ir avanzando en esta marcha, pero, o sea, ¿por qué tendría yo que ir atrás? Este, en ese momento, ¿no? O sea, si simplemente él también era secretario general, está bien, pero pues hazme un lugarcito y podemos ir todos aquí, ¿no? Agarraditos de la mano, pero pues no, hasta esos momentos tan pequeños, uno como mujer, a lo mejor el hombre no lo nota, pero uno como mujer Ah. sí ve esta diferencia, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo decir. No, sin duda, yo creo que, bueno, antes que nada agradecerles el espacio, como siempre, Carlos, Ricardo. Eh, Creo que sí hay una diferencia abismal todavía del trato para las mujeres, a diferencia de con los hombres. Lo que a mí respecta, siempre trato de llevar la relación por igual, pero me he topado con compañeros que cuando ven que yo tengo compañeras o alguien que dirige, en este caso el sindicato, como que no lo aceptan tan fácil. Pero sin duda, eso es cuestión de trabajar. Ha sido desde todos los tiempos esta situación y creo que con que mi idea, mi ideología es que con que cambiemos la perspectiva de una persona, eso nos va a ir dando ventaja para ir avanzando. Marlena, hay algo que a mí me llamó la atención ahorita de lo que comentaste, que a la cabeza del Colmex está otra mujer. ¿Cómo es la negociación entre mujeres? Ya que hablaron de que estamos en una sociedad de un patriarcado, pues ¿cómo se cosen las cosas entre mujeres en una negociación o una relación laboral? Pues a la cabeza del colegio, es lo que mencionas, Sí, ¿no? Que está una mujer a la cabeza del colegio, pero no hay negociación con ella, no hay negociación con ella y con el sindicato. Hay otras personas que son el coordinador administrativo, el secretario general, que son hombres. Y te puedo decir que en todas las mesas de negociación, ellos son puros hombres. Son hombres los que dirigen, son los que organizan todo esto, ella va llegando, pero inclusive en la anterior administración, que también era una mujer, no hubo ninguna negociación con ella. En ningún otro momento, que nos tocó como estar con ella 2 años creo, y ahorita que llega la presidenta, tampoco hay negociación con ella. O sea, al final hubo cierto acercamiento, pero porque por mandato de otra institución más arriba, ¿no? Pero no porque en la mesa de diálogo ella esté presente, ¿no? Las personas que organizan, que llevan el presupuesto, que ven todo esto de las finanzas del colegio, pues son hombres. Ujú. Carlos, no sé si tengas otra pregunta Pues antes de pasar a la huelga. esto nos muestra algo que de alguna manera ocurre a nivel nacional. Y pues antes el presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tienen un discurso, tienen una política, pero en mucho de la vida real resulta que es en Hacienda donde se toman las decisiones. Creo que es un tema que valdrá la pena discutir.
Y bueno, precisamente para entrar en la otra parte, en la otra jugosa parte, yo nada más plantearía que ciertamente hay todos estos problemas que planteas, pero en la práctica es donde se demuestran las cosas. Y en la práctica, el Subcolmex, con una secretaria general al frente, acaba de tener una huelga victoriosa. Y me parece que eso es algo que hay que reivindicar. Este, pues no todos los sindicatos a estas alturas pueden hablar de una huelga victoriosa. Entonces, me parece que es algo que demuestra, por un lado, la unidad del sindicato, por otro lado, también la capacidad de liderazgo de su comité ejecutivo encabezado por una compañera. Claro. Bueno, y entrando ya en la parte del movimiento reciente de huelga, se trató de una huelga por revisión integral, por revisión salarial. ¿Cuáles eran las principales demandas y qué balance podrían hacer? Bueno, ahí te puedo decir que pues fue una decisión difícil, difícil y que bueno, pues entre todos tomamos, ¿no? De tener un movimiento de esta naturaleza. Y bueno, nuestra petición era, yo creo que ya todos bien sabida, el 4% que sabemos que el tope salarial no lo rompemos, pero teníamos por ahí un 2% más en prestaciones y nosotros estábamos pidiendo un 2% más en una nivelación o retabulación, o como le quieras llamar, pero que vaya directo al salario. ¿Por qué? Porque el salario es el que nosotros nos llevamos cuando nos jubilamos, entonces impacta y nos va a impactar después a lo largo de nuestra vida. Entonces ahí fue donde nosotros no quitamos el dedo del renglón. Siempre el colegio había tenido eh, propuestas o salidas para resolver, pero yo creo que yo puedo decir que a mí me tocó afrontar la situación, pero ya era una situación que se venía dando de varios años atrás, que nos quedábamos como en la línea y no tomamos la decisión porque venía una propuesta que no era tan favorable, pero bueno, finalmente la teníamos y aceptábamos, ¿no? Entonces, en este momento no hubo una propuesta de parte del colegio y esa fue nuestra situación y tener que tomar decisiones. Ese fue por la situación económica. En cuestión de las cláusulas jurídico-administrativas, pues también tuvimos ahí ciertas situaciones con plazas de confianza que se han estado creando en el colegio. De repente nosotros vemos, no sé, personas que están trabajando por ahí, no sabemos cómo están contratadas. Nuestro contrato colectivo de trabajo menciona una cláusula que está bien que crees una plaza de confianza, pero tiene que pasar por la revisión del sindicato. ¿Para qué? Para que veamos si es una materia de trabajo administrativo o si en realidad requiere una plaza de confianza. Y esto en la práctica no se realiza. Entonces, por ahí nosotros entramos también en esta discusión que, bueno, sin duda el tribunal tuvo mucho que ver al exigir al colegio que presentara el listado de las plazas de confianza y las plazas por honorario que se tenían en ese momento. Entonces, entregan este listado y nos damos cuenta que son muchísimas personas que están ahí incluidas y como, ¿por qué no? Entonces ahí es a donde también hubo como esta molestia pues yo creo que de no ofrecer otra propuesta, porque pues todo lo que resultó de la negociación y en estas cláusulas que menciono, ¿no? Entonces ahí hubo esta situación y bueno, pues se tomó la decisión difícil, pero yo creo que era necesario. Necesario porque también nosotros como sindicato hay algún momento que necesitamos que nos respeten, porque si seguimos en la misma dinámica, pues cuando el colegio en este caso va a tomar en cuenta pues nuestra postura y tomar en realidad y con cierta colaboración o llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Creemos nosotros que el colegio es una institución de mucho prestigio, sí, pero ese prestigio lo ha ganado pues de parte de sus profesores, de sus investigaciones que realiza, de todos sus estudiantes
que les exigen y dan resultados, pero también de los trabajadores administrativos que estamos atrás de la institución y que también formamos parte de todo este engranaje que se debe tener para realizar un trabajo, ¿no? Pues Marilena, ahorita que platicas estos asuntos, creo que eh, todas las áreas que dependemos del gobierno federal, las instituciones, estamos atravesando este proceso. Lo que tú dices, la compactación de las estructuras de los trabajadores sindicalizados, el aumento de los trabajadores de confianza o la nueva figura que ha tenido por adoptar el gobierno federal con la contratación de trabajadores de servicios profesionales, que dejan afuera a estos trabajadores de una u otra manera de las condiciones laborales mínimas que debería de tener un trabajador en México y que sobre todo el gobierno de la 4T en su política pública dice que no hay subcontratación ni que debe de haber servicios de tercería, ¿no?, en las instituciones, porque esto atenta y afecta a los trabajadores en la precarización del empleo. Creo que eso lo estamos viviendo todas las instituciones y otra cosa que estamos viviendo es la falta de presupuesto, ¿no? Aluden a la falta de presupuesto. Pero bueno, la pregunta que yo te quiero hacer, porque es algo que ha llamado la atención dentro de nuestra organización sindical, que ustedes siendo una organización que ahorita estás planteando una organización relativamente pequeña, una organización que depende del gobierno federal y que es del área de sociales en su mayoría de lo que se trabaja. Muchas veces tenemos el pensamiento de que este tipo de instituciones tienen poca fuerza para poder llevar un movimiento de huelga y salir victoriosos. Y esto fue una demostración que al menos al interior del Comité Ejecutivo Nacional de SUTIN nos ha llamado la atención de manera particular. Eh, con este preámbulo, Marilena, ¿cómo toman esa decisión de ir a huelga? Sobre todo también por la constitución de género que tienen, que me dices que son más mujeres, y no hay que olvidar que nuestras compañeras tienen un doble rol, como madres, como amas de casa, como trabajadoras, o sea, están al 100% todo el día, la verdad. Entonces, yo creo que aún fue aún más difícil tomar una decisión de este tipo. Tú nos dices que lo que se resaltó fue el respeto a los trabajadores, a las trabajadoras, que debían de ganarse ese respeto y que debían poner un alto. Te vuelvo a formular la pregunta. Cuando ya estaban enfrente de la base, ¿cuáles fueron los argumentos para llegar a una decisión de huelga? Pues te puedo decir que pues los argumentos fueron pues nuestra propuesta que teníamos o la no propuesta de incremento como lo habíamos pedido y de estas arbitrariedades en cuestión de las contrataciones de confianza y por honorarios. El resultado de todas estas mesas y llegar con los compañeros y decir, a ver compañeros, la situación es esta y no hay más que esto. Entonces tenemos que tomar una decisión que siempre estas decisiones las ha tomado el Sudcolmex con un voto libre, directo y secreto. No hay que influencie mi compañero que está a un lado, porque no es a mano alzada. Hacemos la votación como se debe. ¿Para qué? Para que nadie intervenga en esa decisión que uno va a tomar. Entonces, presentando esta no propuesta, fue donde la base pues tomó la decisión de irnos a este movimiento, ¿no? Creo que fue un momento sin duda difícil, pero que la mayoría, yo creo que fueron como 160 votos a favor de la huelga, ¿no? 145. Ajá, sí, que fue la mayoría que tomó la decisión de irse a la huelga, ¿no? Entonces, si no hay propuestas, si no hay manera de entrar en razón en una mesa de diálogo, que es una mesa negociadora, pero pues a veces de negociadora no tiene nada, ¿no? A veces yo digo, es una mesa que quiere imponer, es impositiva.
imponer la decisión o la propuesta que yo tengo y entonces tú la tienes que aceptar, pues no, vamos a dialogar y qué es lo que te conviene a ti, qué es lo que me conviene a mí y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, muchas ocasiones en estas discusiones que tuvimos, pues no hubo manera de flexibilidad a flexibilizar a las autoridades. Entonces, vienes, traes esta situación al interior de tu organización, entonces ahí es a donde se toma la decisión de que, bueno, pues si no hay propuesta, pues entonces hay huelga, ¿no? Entonces ahí, pues, uno debe de asumir lo que le corresponde y decir, bueno, pues si la decisión de la mayoría es esa, pues uno la debe de respetar, ¿no? A veces es complicado porque, como bien dices, hay muchas mujeres, muchas familias que no sabes qué va a pasar, ¿no? A lo mejor en este momento yo puedo decirte mi vida personal es diferente a la de muchas personas que están dentro del colegio, porque yo ya no tengo niños pequeños, ya mi situación pues ya pasa a ser, ya no pago renta, no sé, muchas cosas que se toman en cuenta y que pues a las familias les afecta, ¿no? Porque no tienes un salario y pues no sabes ni para cuándo va a terminar un movimiento de esta naturaleza. Entonces yo creo que esa fue la decisión que entre todos tomamos y que se planteó a la asamblea como era lo que estaba sucediendo y pues la tomamos entre todos, ¿no? ¿Cuál es el panorama que existe en tu organización sindical con algo que nos está afectando a todos los institutos públicos, a las escuelas, bueno, toda institución pública? ¿Qué es lo que tenemos actualmente entre esa disparidad entre el aumento a los salarios mínimos y los aumentos contractuales? Porque en el caso al menos de nosotros como Sutininin, lo que estamos teniendo en este momento es que tenemos más de 16 niveles por abajo del salario mínimo. En el caso de Subcolmex, ¿qué es lo que está pasando con este aspecto? En esta situación también nosotros ya quedamos como en dos categorías abajo. Bueno, habíamos quedado. El año pasado tuvimos esa situación, se presentó en la categoría más baja, una nada más, y lo pudimos resolver en la mesa. O sea, bueno, pues es que yo no te estoy pidiendo nada que no esté otorgando el gobierno finalmente. O sea, toda mi categoría más baja no puede quedar abajo del salario mínimo. Tiene que quedar al menos en el salario mínimo. Y vamos a buscar una política en que nos permita que todas las categorías se vayan despegando, porque además es cierto, yo lo mencionaba también en algún momento, yo no estoy en contra de que sube el salario mínimo. Puedes subir el salario mínimo lo que quieran, está bien. Si le aumentas un 10, un 15, un 12, un 20, lo que tú quieras, está bien, pero también voltea a ver el salario contractual, ¿sí? Que es el que nosotros tenemos. O sea, si no lo volteas a ver, entonces ahí es a donde tenemos estos problemas y que se están presentando. Yo creo que muy fuertes dentro de su institución, pero también aquí ya se empezaron a presentar y ahí sí debo reconocer a las autoridades que tomaron esta decisión y se resolvió. Pero tampoco no es una respuesta que sea favorable en cuestión económica, sí, para el trabajador y que le van a resarcir este salario. Pero nuestras categorías se van compactando. Entonces, en algún momento todos vamos a llegar a ganar igual. Entonces, a mí con mayor responsabilidad no me va a convenir ganar el salario mínimo con una persona que tenga menor responsabilidad, ¿no? Hay momentos en que pues una responsabilidad de un compañero, o sea, no de mérito la actividad, pero un compañero que está de mensajero, pues bueno, su actividad es ir, entregar sobres, repartir correspondencia y todo. A un compañero que está de supervisor, tienes manejo de personal, tienes que entregar informes, estadísticas, cómo organizas el trabajo y cómo tu equipo de trabajo lleva a cabo y cumple las metas del colegio, ¿no? Entonces la responsabilidad es totalmente diferente. Entonces, si llegamos a ganar lo mismo, pues entonces yo como trabajador, si voy a ganar lo mismo, pues prefiero menos responsabilidad, menos presión en cuestión personal y finalmente gano lo mismo que los compañeros. Entonces tenemos que buscar, y ahí yo creo que interviene lo que dice Carlos,
tenemos que buscar la manera de que los sindicatos universitarios nos unamos para esto, para presionar en cuestión del salario contractual y ver de qué manera no se compactan las categorías. Primera instancia tendría que ser que sí o sí todas estas categorías que mencionas ganen al menos el salario mínimo, al menos. Y después buscar de qué manera vamos a separarlas para que sin duda, si sigue subiendo el salario mínimo está bien, pero también que suba el contractual. Gracias, Carlos. Pues de las cosas que tenemos que vencer es el tiempo. Y lamentablemente el tiempo ya lo tenemos encima. ¿Cómo crees? Y sin embargo, me parece que sí valdría la pena y tratar de ir cerrando con algunos aspectos que me parece importante. Decíamos, la huelga de Colmex es una huelga victoriosa. Y sin embargo, me parece que habría que, a lo mejor, en un último mensaje de un minuto cada quien, no, en un último mensaje y recordar cómo pues alguien hace mucho más de un siglo nos decía que a veces los obreros triunfan en sus luchas, pero es una victoria efímera. Decía que el verdadero resultado está en la medida en que se profundice la unidad de los trabajadores. En ese sentido, y aparte del resultado económico, ¿qué enseñanzas y qué resultados en términos de unidad de los trabajadores, de consolidación del Subcolmex dejó este movimiento? ¿Y cuál sería el mensaje hacia adelante? Pues, pues nos dejó mucha enseñanza, muchísima enseñanza en cuestión de toma de decisiones difíciles, pero afrontarlas. Hubo ahí muchas cosas que influyeron. Yo creo que ahora los movimientos que uno hace, las redes sociales es fundamental que nosotros las ocupemos como nosotros lo hicimos a través de nuestro secretario del Exterior, bueno, pues no me haces caso, entonces hay que difundir, no me voy a quedar, porque antes justamente pasaba eso, ¿no? O sea, que las personas que se enteraban de que estabas en huelga o en un movimiento, pues eran las que pasaban alrededor de donde está establecida la institución, pero nada más, ¿no? Alguna nota pequeña que salía en el periódico y punto. Pero ahora no, porque con todas estas redes y la labor que hizo Roberto, pues se difundió y eso que hicimos, bueno, tú no me quieres escuchar, no quieres entablar una mesa de diálogo, pues vamos a difundirlo. Y el apoyo de los sindicatos y el apoyo de la comunidad, los profesores, los estudiantes, que nunca se había dado esto al interior del colegio, entonces hubo como esta presión para las autoridades. Entonces, fundamental la unidad entre todos y ocupar estas redes que nos beneficien a nosotros como sindicato para hacer presión con las autoridades o que nos escuche el gobierno, que necesitamos que volteen a ver el salario contractual, ¿no? Y yo sé, no sé, me gustaría que Roberto interviniera, que lo noto muy callado, sobre estas situaciones que él enfrentó, ¿no? No, pues yo realmente la idea de la charla de hoy es magnificar a las mujeres por el gran trabajo que hacen, en especial hoy el que haces tú como secretaria general. Gracias. Y retomando el planteamiento que decían, pues sin duda lo que he aprendido, reitero, de muchos de ustedes es que no hubiera tenido fuerza el movimiento que tuvo el Sudcolmex si no hubiéramos tenido el respaldo del SUTIN, de la Censoasic, de los demás compañeros, digo, por mencionar algunos, de la UNT, por mencionar a todos ellos, la fortaleza que nos dieron ellos, aunque solo para muchos solo era enviar un saludo en Facebook, pero eso nosotros nos encargamos de que lo viera la base y comenzó a cambiar un poquito. No de todos, porque al final entendemos que son individuos y que cada uno es diferente, pero sí nuestra finalidad era lograr cambiar la perspectiva al menos de una persona.
Y te puedo asegurar que cambiamos la perspectiva de fácil un 20% más de los que estaban incluso en contra del movimiento. Obviamente las razones son justificadas por los motivos que ya han mencionado. Hay miles de motivos, inclusive personas hablando de parte de los hombres. Muchos de nosotros somos el ingreso completo de la casa, ¿no? Entonces, al, al ponerme yo en los zapatos de decirle a un compañero que sé que él es el único ingreso de la casa, ¿sabes qué? Pues va a haber huelga, sé que va a repercutir hasta tal vez discusiones con la familia, ¿no? Claro. Entonces, creo que logramos ese entendimiento con cada una de las personas, los que llegábamos a ver alguna poco más distantes o más con conflicto, nos sentábamos, ella mandaba la orden con mis compañeros de la comisión revisora y nos sentábamos de manera personal con ellos a ver qué pasó, cómo te sientes. El diálogo, lo más importante es el diálogo. Y ese diálogo fue el que no existía con las autoridades, lo que ocasionó la huelga, no nos daban respeto. Y regresando a esto, sin duda el trabajo en equipo, tener mucho diálogo, las redes sociales, yo soy fiel creyente que todo pasa por algo. Y las herramientas que hoy tenemos, que son las redes sociales, pues las debemos de aprender a usar en beneficio de nosotros. Entonces fue lo que utilizamos. Realmente también se acercaron los estudiantes con nosotros, les hicimos ver la importancia que tiene el trabajo desde el nivel más bajo de las categorías hasta los más altos, la importancia de cada una de las actividades que hacen ellos en repercusión con el desempeño académico de cada uno de los estudiantes. Para suerte de nosotros y para sorpresa de ellos, pues no sabían todo lo que recibían indirectamente por parte del Colegio de México, pero que era por trabajo de cada uno de los compañeros del sindicato. Al ver esta situación, los chicos entendieron nuestro movimiento y sí, yo creo que fue el apoyo más fuerte que tuvimos. Gracias a ellos, muchos profesores comenzaron a vernos de otra manera y a trabajar también en pos del sindicato. Pues muchas gracias, Roberto, muchas gracias, María Elena, Ricardo. Y Gracias, Carlos. podríamos quedarnos aquí un buen Claro. rato más, pero quienes nos estén viendo a lo mejor bueno, no se aburrirían porque son cosas muy interesantes, pero sí es difícil sostener mucho tiempo. Y las enseñanzas, una mujer puede dirigir victoriosamente una organización en un ámbito que ha estado y todavía está lamentablemente dominado por los hombres. Un sindicato numéricamente pequeño es un gran sindicato cuando es capaz de mantener la unidad y de innovar. Y recordando otra vez a nuestro viejo conocido, él decía que el capitalismo no solo generó las condiciones para su transformación, sino que generó a quienes habrán de darle fin a los trabajadores. En este caso podremos parafrasearlo un poco y decir que una creación, evidentemente una creación del capital, como son las redes sociales, es algo que podemos usar los trabajadores, que debemos usar, y le pedimos a nuestro público, a nuestro incipiente público, que aprovechemos esto, que no se queden en ver este video, esta presentación, que no se queden en admirar a María Elena, a su Colmex, a Roberto, sino que lo compartan, que nos permitan, que nos ayuden a llevar este mensaje de lucha, de unidad, de victoria a más y más trabajadoras y trabajadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.